Dale, ahora sí. Bueno, la observación es que lambda 0 y lambda menos son negativos siempre. Así que hay dos componentes Tienes exponenciales que que son compartir Nico, siempre pantalla. decrecientes. Nico, volví a compartir Perdón, pantalla, por perdón, favor. perdón, perdón, Y yo silencio a todos perdón, mientras. perdón. Compartir pantalla. Ahí está. La observación es que lambda 0 y lambda menos son siempre negativos. Así que hay dos componentes exponenciales que son decrecientes siempre en este modelo. ¿Ah? Y hay una componente, que es la que corresponde al valor propio lambda más, que puede ser o creciente o decreciente según el valor de beta 0. Si beta 0 logra, puede ser un exponencial creciente, que es lo que uno ve cuando hay propagación epidémica y crecimiento exponencial. O puede ser negativo. ¿Bien? Eso depende. Pero en todo caso, una vez que uno tiene eso, uno resuelve esos valores propios, tiene la solución general. Por ejemplo, para los infectados documentados, la solución general tiene esta forma. Es un coeficiente por una exponencial con lambda 1, un coeficiente por una exponencial con lambda 0, y un coeficiente con la exponencial con lambda menos. Dos de esas tres exponenciales son decrecientes, y una puede ser creciente o decreciente, según el valor de lambda más. Y los valores C1 y C2 y C3 dependen de los valores de las condiciones iniciales en el número de expuestos, el número de documentados y el número de no documentados en t igual a 0, que son datos que igual no tenemos, porque no sabíamos cuántos individuos de cada tipo teníamos en la condición inicial. Solo los documentados, pero los otros dos no lo saben. Beta 0, ¿quién es beta 0? Bueno, fíjese, beta 0 es esta combinación que está acá, y toda la información idiosincrática y dependiente del estado de la epidemia se centraliza en un único parámetro. Y eso está muy bien porque quiere decir que no dependemos de la incertidumbre que tenemos de una cantidad de parámetros, sino de uno solo. ¿Tá? Todos los otros parámetros en principio son bastante independientes de las condiciones de aislamiento social, pero beta 0 no. Beta 0 depende de manera determinada. ¿Cuál es la interpretación? Podemos dar una interpretación, yo iba a decir física de formación profesional, pero una interpretación biológica a los distintos parámetros. Fíjese que lambda 0 nos dice cuál es el tiempo, cuando esperamos mucho tiempo, solo domina esta exponencial. Ya sea positiva o negativa, siempre es el exponente más grande. Cuando esperamos mucho tiempo, ese es el que determina la evolución de la epidemia. Y entonces eso nos dice el tiempo característico de evolución de la epidemia, que va a ser, por ejemplo, si lambda más fuera positivo, nos diría el tiempo que demora la epidemia en duplicarse así, para tiempos suficientemente largos. ¿Tá? Ese es el tiempo famoso que hemos visto en las páginas web, que se llama el tiempo de duplicación. Pero si lambda menos fuera negativo, sería el tiempo que demora la epidemia, el número de casos, asintóticamente en dividirse por 2. ¿Ah? En todo caso, ese es el tiempo característico, que es lambda 2 dividido lambda más. ¿Ah? Si, bueno, por acá está mal escrito. Si lambda más es positivo, hay un crecimiento exponencial y tau es el tiempo de duplicación, que era lo que estaba diciendo. Eso también permite relacionar lambda menos con el famoso coeficiente de R que han visto en la literatura, que resulta ser simplemente gamma por R menos 1. Cuando R es mayor que 1, lambda más es positivo y ahí tenemos un crecimiento exponencial, y cuando R es menor que 1, hay un decrecimiento exponencial, y esto es lo que llamamos el número reproductivo. Entonces, con eso a la vista, podemos fitear los datos. Fíjense que no fui totalmente consistente porque el número que usé para sigma no es el que había puesto, el que es el de Lee y no el que después pensamos que es correcto, pero como es ongoing work, las curvas no corresponden totalmente con la última versión de lo que estamos pensando es correcto. Pero esto no cambia mucho los fits. Tenemos fits de excelente calidad, con un coeficiente de correlación total, y explican de manera completamente elemental, sin nada sofisticado, los datos de Uruguay que a alguna gente le han resultado sorprendentes. Fíjense que esto está medido a partir del 21 de marzo, porque todo este modelo está basado en suponer que los parámetros son relativamente constantes. El estado de la epidemia, las 3 semanas que arrancaron con el 21 de marzo, estuvo bastante estable. La primera semana después de las medidas de aislamiento social, entre el 13 de marzo y el 21 de marzo, vemos la movilidad de Google, que lo voy a mostrar en un ratito, que varía de manera significativa. Sin embargo, después, a partir del 21 de marzo, permanece bastante estable, incluyendo la semana de turismo, que también fue bastante. Y vemos que el modelo explica bastante bien los datos, y este es el primer momento donde aparece una componente estocástica, porque para hacer el ajuste de mínimos cuadrados, hay una hipótesis de estocasticidad de la señal con respecto al valor determinístico, y
acá vemos un intervalo de confianza con el 90% de estimación estadística. Acá no estamos tomando en cuenta los errores sistemáticos que el modelo tiene, sino solo los errores estadísticos para ajustar los datos. Y esto además nos permite calcular R para esta etapa, que suponemos que fue constante porque los datos de movilidad fueron constantes, y nos da aproximadamente 0,7 en ese periodo. ¿Bien? Usé los datos para gamma y sigma, que más o menos están en la literatura, pero quiero aclarar que R depende bastante de gamma, totalmente depende de gamma, pero el lambda más no depende mucho, ni de gamma ni de sigma. Es bastante robusto, lambda más. El tiempo de duplicación no depende de los otros parámetros. Si le erramos a los otros parámetros, el lambda más permanece bastante reproducible. ¿Qué pasa si hacemos este modelo las 2 semanas siguientes a turismo? Entonces ahí, ¿se acuerdan? El número de casos disminuye, pero sin embargo, a pesar de que está disminuyendo más, el R es más grande. Y a alguna gente eso le resulta antiintuitivo, pero no es así, es razonable. La movilidad es más grande, pero los casos son menos, porque la gente, acá el crecimiento que tenemos en esta etapa es un fenómeno de inercia. Es porque en lugar de tener una ecuación diferencial, tenemos varias ecuaciones diferenciales. Si esas ecuaciones las sustituyéramos unas en otras, nos daría una ecuación diferencial lineal de tercer orden, que las ecuaciones más de primer orden tienen inercia y pueden ser crecientes aun cuando el comportamiento asintótico esperado es decreciente. Y acá vemos que las 3 exponenciales son decrecientes. ¿Ah? Eso sigue siendo aquí cierto, pero con una exponencial menos decreciente porque el R se acercó a 1. Es menos negativo. El exponente lambda más es menos negativo y pasamos esencialmente de 0,7 a 0,8, por decir algo, en este intervalo. ¿Sí? El eje X ahí estás partiendo en realidad de los 20 días después del 23 eso del 30, iba a decir, ¿no? acá hay un error en la leyenda de la gráfica. Este no es el número de días a partir del 21 de marzo, sino es la continuación de la gráfica anterior. ¿Está? Hay un error de copy-paste. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno. Sí, impecable. Y como ven, el R se acercó a 1. Estas curvas ven que nos estamos moviendo más después de turismo. ¿Está? Seguimos subcríticos, seguimos subexponenciales, pero menos subexponenciales, por más que el número de casos nos podría hacer creer que estamos mucho más, no, es simplemente que los efectos de inercia se fueron diluyendo con el tiempo y ahora solo vemos los decrecimientos. Ahora, una idea, todo esto es medio borrador, pero hay una idea mucho más borrador, que es usar los datos de movilidad de Google. Google publica más o menos una vez por semana datos de movilidad. Esos datos tienen mucho ruido, entonces yo en lugar de usarlos directamente, tomé los promedios semanales en todas estas semanas. ¿Bien? Y Google clasifica la movilidad en distintos tipos. Recreación, comercios y farmacias, parques, transportes, trabajo y residencial. Entonces vemos que todas las tipos de movilidad, bueno, y todo está medido en porcentajes de caída respecto a unas semanas de referencia que son a fines de febrero. ¿Ah? Y vemos que todas las actividades, digamos, toda la movilidad en Uruguay decayó después de las medidas de aislamiento social, salvo la movilidad residencial, porque como es razonable, estamos más en nuestra casa. Y cayó la primera semana un poco, es intermedia, y luego se estabiliza en las 3 semanas siguientes que llegan a turismo. Turismo es estable con respecto a las otras, salvo, como es esperable, que la gente trabajó menos en turismo. Pero sacando todos los otros parámetros son bastante estables en turismo. En cambio, se ve que la movilidad empieza a aumentar un poco, no mucho, en las 2 semanas siguientes, que son las últimas que ha publicado Google por ahora. Y vemos que hay un crecimiento. Entonces, la idea que se le ocurrió a Gonzalo Bello y me propuso, y yo la estoy testeando, es, bueno, ¿por qué no suponen que la movilidad es un proxy de la tasa de contagio, en este caso del beta 0, y hagan, yo le digo, pero ¿cuál es la curva? Yo no la sé cuál es la curva. Y además habría otro problema, que es el que mencionó Daniel hoy, que una parte de la tasa de contagio no depende de la movilidad, sino del hecho de que hemos tomado medidas de higiene, como por ejemplo las máscaras, los tapabocas, lavarse más las manos, estar a 1,5 metros de distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Esas medidas, esos efectos no están tomados en cuenta. Estamos suponiendo que eso no juega ningún papel, ¿tá? Lo cual es una medida, es como ponerse en una situación pesimista. ¿Bien? Entonces hago una interpolación, lo que hago es una interpolación lineal entre lo que sucedía antes del 13 de marzo
y lo que sucede en estas 3 semanas donde considero que mi modelo es fiable y tengo un buen coeficiente de correlación, tengo parámetros bien ajustados y puedo medir con precisión R en esas semanas. Y las otras semanas donde la movilidad empezó a aumentar, hago la interpolación lineal. ¿Qué obtengo? Entonces, antes del distanciamiento subsocial, supongo que tengo un 3, ahí con una barra de error de 0,5, y en la semana estable, supongo que tengo 0,7, y bueno, mira que esta semana, que la semana que fue del 11 al 4, tengo una, bueno, de otro problema sistemático que tengo, que es cuál es el tipo de movilidad que impacta en efectivamente en nuestra tasa de contagio. Y no lo sé. Sé que no es la movilidad residencial, porque si nos podíamos contagiar, ya nos contagiamos las primeras 3 semanas con la gente que estamos dentro de la casa. Así que tiene que ser cualquiera de las otras. Pero no sé cuál. Entonces lo que hice es, supuse escenarios en los cuales cada una de ellas es la única que contribuye. Y veo cuál es el impacto en el R si cada una de ellas fuera la única que contribuyera. La situación más probable es que fuera una combinación de las 3, y probablemente algunas no juegan ningún papel. ¿Ah? Pero no lo sé. Entonces calculé el coeficiente de R en cada una de las semanas, suponiendo eso. La primera semana después de turismo me da esencialmente un R compatible con 1, ligeramente por debajo de 1, digamos, si uno quiere, en algunos 1, todos los valores centrales están por debajo del 1, algunos marginalmente como trabajo, y todos los otros un poco más lejos, con barra de error que en general alcanzan o están muy cerca de 1. En cambio, la segunda semana después de turismo, sigo teniendo valores. Bueno, hay uno que no entiendo, que es que el comercio, que las idas a comercios que ve Google esa semana, baja. Eso no lo puedo entender. Si alguien tiene una idea, me gustaría. Pero todos los otros dan resultados coherentes en los cuales aumentó la movilidad un poco y por lo tanto aumentó el R. Y hay un único dato, que es trabajo, en el cual me da por primera vez un R mayor que 1 e incompatible con 1. ¿Ah? Las barras de error por ahora no tienen que ser tomadas muy al pie de la letra, solo el orden de magnitud. Tengo que verificar bien que esas barras de error están bien, pero no le voy a errar por un factor grande. El orden de magnitud y más o menos el orden, capaz que el 0,17 este es un 0,20, pero no va a cambiar cualitativo. Entonces, a mí lo que me está dando es que la segunda semana después de turismo tenemos una movilidad compatible o bien con un régimen estable, si no fuera el trabajo el que dominara la tasa de contagio, o bien ligeramente exponencial, con una tasa de crecimiento exponencial pequeña, por primera vez. Pero esos datos todavía no se ven en los datos documentados, porque esos datos documentados recién se empezarían a ver esta semana, porque les recuerdo que vienen con 2 semanas. Entonces, ¿por qué hacer esta serie de suposiciones súper gruesas? Es porque nos permite ganar 2 semanas. No tenemos que esperar a ver qué pasó con el número de documentados para estimar, aunque sea de manera grosera, cuál va a ser el efecto de lo que hicimos. ¿Ah? Lo podemos medir directamente en las medidas de movilidad de Google. Y a medida que pase el tiempo, este modelo además lo vamos a poder ir mejorando, porque podemos ir viendo qué fue lo que efectivamente pasó para decir, no, fue tal elemento de la movilidad el que juega, y puedo suponer que los efectos de higiene son tantos. Eso los voy a poder ajustar, por ahora no lo puedo hacer, pero a medida que pase el tiempo lo voy a poder estimar del propio modelo, con los datos. Bueno, el modelo obviamente tiene muchas limitaciones. Primero porque es, como les decía, tiene algunos errores en la modelización, que a mí no, simplemente retomé el modelo de Lee, pero hay cosas que no me convencen, como por ejemplo, que no están separados los casos de los individuos que están contagiando, pero aún están presintomáticos. Eso en primer lugar. Otra cosa es que no tiene en cuenta el modelo los corrimientos temporales que hay acá. Yo simplemente los pongo a la mano al final. Al final digo, bueno, tengo que correrme 2 semanas, pero eso se podría incluir en el modelo con un tiempo de retraso. Los parámetros están hechos, no están hechos al tutún, no están hechos de ojo. Le dediqué muchas horas a tratar de tener parámetros más o menos fiables, pero en la literatura hay dispersión de opinión sobre lo que son los parámetros. Algunos los tengo de manera muy modelo independiente, que es, por ejemplo, el tiempo de duplicación o el tiempo de división por 2. Son tiempos que los tengo de manera fiable y que no dependen de los parámetros. Pero otras cosas, por ejemplo, el cálculo de R, la normalización de R, del R-1 depende de parámetros que tuve que sacar de la literatura y que hay distintas opiniones en la literatura. Bueno, después hay una aproximación de campo medio y hay un modelo determinista. Yo creo que eso está bien.
creo que no tenemos que perder tiempo en hacer modelos estocásticos. Creo que la diferencia con los modelos estocásticos, cuando hacemos modelos de compartimento para lo que está viviendo Uruguay o casi cualquier país, es muy despreciable, y los pocos efectos estocásticos que aparecen los tomamos al momento de fitear. Cuando yo fiteo las curvas, en realidad Marcela, yo hice mi fit, pero los lindos los hizo Marcela, ahí se toma en cuenta ya la estocasticidad de una manera que quizás un poco de juguete, pero para mí es la única estocasticidad que hay que tomar en cuenta, es el hecho que los puntos están alejados aleatoriamente de la cifra del modelo hipotético, ¿no? Y creo que con eso alcanza como efecto de la estocasticidad. Quiero decir que normalmente a eso es lo que me dedico, pero no quiero dedicarle tiempo a algo que me parece que no es, me parece que tengo la intuición, no la puedo justificar, pero eso se podría testear, que no es eso lo que está. Pero sí hay una cosa que este modelo no puede tomar en cuenta, que son los outbreaks, ¿no? La llegada de casos al Vilardebó, que un día te va a dar un pico, o el caso de la llegada a los hogares. Alguien podría decir, bueno, pero esos son justamente los efectos estocásticos. Sí, estoy de acuerdo, pero los modelos estocásticos tampoco lo van a poder predecir. Van a poder producirlo en promedio, pero no van a poder decirte tal día va a pasar tal cosa. Entonces, esos efectos estocásticos promediados, creo que mi modelo lo hace al fitear los datos por igual que si tuviéramos un modelo propiamente estocástico. Bueno, ahí está. Y hay cosas que el modelo hay que meterle a la mano, que es ir cambiando los parámetros cuando se dan nuevas políticas de apertura de la movilidad, como pasó con el reinicio de la construcción o como puede pasar próximamente con el regreso de o esta semana con el regreso del comercio en el centro, y la semana que viene probablemente con el regreso de los funcionarios estatales al trabajo. Mi intuición, mi pronóstico es que sobre el final de esta semana o el principio de la semana que viene, vamos a empezar a ver en los datos un R mayor que 1. Esa es la intuición que yo tengo, con un modelo, como les digo, todo esto está recién salido del horno, así que no tienen que tomarlo como muy fiable, pero esa es la intuición que yo me hago después de tocar. Bueno, ¿cuál es la ventaja de todo esto? Bueno, tengo formas explícitas para fitear que salen directamente del modelo, con una aproximación que es precisa por 1 por 1000. Así que eso le tengo fe. Los principales errores son en los parámetros, que justamente los intento fitear de los datos. No todos los parámetros los puedo fitear de los datos. Por ejemplo, si intentara fitear gamma de los datos, tendría una barra de error que entra un camión o un tren. Entra la LUC entera en ese fit. Ahora, y bueno, y fiteo bien los datos. Los datos quedan bien fiteados, aunque la estimación de parámetros solo es fiable para el exponente dominante. Los exponentes subdominantes, los exponentes no están bien estimados. Quiere decir, me dan valor, pero con una barra de error gigantesca. Y lo que estamos empezando a hacer es eso, tratar de adelantarnos 2 semanas usando los datos de movilidad de Google. Este modelo hay que irlo entrenando. Todavía estoy haciendo cosas muy preliminares. Pero creo que ya con esta cosa preliminar empezamos a tener una intuición un poco más que de ojo de buen cubero de qué es lo que va a pasar a final de esta semana o la semana que viene. Eso es lo que tenía para acá. Gracias, Nico. Bueno, pasamos a modo discusión ahora. Nada, con las cosas que presentaron hoy me parece que tenemos como dos aproximaciones, digamos, que en realidad es lo que siempre venimos manejando. Está por un lado lo que hicieron Daniel y Nico, y por otro lado lo que hizo Gonzalo, que Gonzalo no está solo, porque en realidad están Pau y Marce de gente, ahí está Javier también, de gente que está haciendo cosas con grafos. Así que tenemos ahí dos cosas en paralelo. Capaz que el modelo que presentó Daniel podría hasta casi que integrar un poco la información entre lo de Nico y los grafos. Me surge, no sé, el tema de primero tengo una pregunta en realidad específica del modelo Nico, que ahí me perdí yo, pero cuando presentás en tus dos gráficas que una sigue donde la otra termina, es que ahí fiteás por separado los parámetros, ¿no? O sea, lo haces artificial porque vos tenés información que cambió potencialmente la movilidad. Sí, efectivamente. Yo lo que hago es lo siguiente. Cuando tengo
bueno, primero, hay dos cosas que puedo hacer diferentes. Una es, miro la movilidad y digo, cuando es estable, le creo al modelo como parámetros constantes y fiteo en rangos de parámetros constantes, y otra es jugar con las ventanas de fiteo y ver cuándo me da valores estables. Puedo hacer las dos cosas. No hemos hecho el juego, este segundo juego no lo hemos hecho suficientemente de manera sistemática. Se puede hacer, agarrar intervalos distintos, jugar con eso y ver cuándo tenés resultados estables y cuándo no. Eso es una cuestión que no depende del input externo de la movilidad de Google. Acá lo que estoy presentando es, digo, bueno, hay 3 semanas que fue súper estable, lo veo en Google, lo veía uno en la calle, etcétera. A esas 3 semanas le creo. Dudé de turismo, pero Google me desmintió. Google me dice, no, mira, la gente fue menos a trabajar, pero todo el resto fue más o menos igual que las anteriores. Y Google, lo que uno ve en la calle, que ve más gente en la calle después de turismo, Google lo ve también. Y de hecho el efecto fue mucho más chico que el que yo me esperaba. Yo pensé que cuando iba a abrir el archivo de Google nos va a decir que nos iba a explotar todo en la calle, y Google nos dice que no, y 2 semanas después vimos que no. Cosa que para mí fue una todo la semana pasada. Y no estalló y Google lo predijo. Los parámetros de Google te decían, no, mira, la movilidad fue re chiquita. Así que no, es decir, subió, pero no, tranquilo que no. Y yo repito que yo estoy despreciando todo el efecto de los tapabocas, que no sé, capaz que es un efecto grande, eso habría que saberlo. Por eso yo le preguntaba hoy a Daniel, si hay referencia de cuánto es el efecto, ¿no? Sí, y ahí me conectás también, me conectás con una cosa que también me surge con Daniel, que es si de la manera que toma en cuenta las matrices de contacto del modelo de Davis, si eso se podría contrastar con lo que da Google. O sea, si el apagado y prendido de matrices de alguna manera te modifica los parámetros que quede parecido a lo que Google dice que se reduce el contacto. No sé si me explico en lo que... Sí, claro, Sí, podríamos sí. hacer un modelo de propagación en esas redes y medir lo que Google mediría en esas redes. Sí. Como manera de Algo que, contrastar. algo que tenía pensado que podía estar bueno era, no sé si se acuerdan que los cambios en contactos en el modelo se daban por un multiplicador que tenía cada matriz de contacto. Lo que se me ocurría puede estar bueno es ese multiplicador hacerlo una función de las movilidades de Google. Que justamente te da como gente yendo al trabajo, que a esto, que lo otro. Entonces está como predecir el comportamiento usando esos datos como los multiplicadores de las matrices. Aunque deben haber otras formas también, me imagino, ¿no? Pero esa como bastante básica, simple y muy informativa, me parece. Y otra cosa es que el Sí, es un modelo... poco la misma idea, pero en un modelo más sofisticado. Estoy de acuerdo. Sí, yo porque estoy pensando en poder contrastar los modelos que tratan de ir para el mismo lado, obviamente con sus diferentes sofisticaciones, pero ver si de alguna manera podemos empezar a contrastar modelos entre nosotros que tomen diferente manera de parametrizarse y diferente tipo de información, como, como validadores Está entre claro. ellos mismos, digamos. Está claro que hoy hubo presentados 2 approaches completamente distintos. Uno, el de Daniel y el de Gonzalo, que intentan hacer una modelización fina de lo que está pasando. Y lo mío es todo lo contrario, a reducir al mínimo el número de parámetros que uso. Y Sí, las dos cosas son complementarias, porque por un lado, si lográramos hacer una modelización fina, es mejor. Y por otro lado, mientras no lo logremos hacer, por lo menos tenemos algo así sí. grueso para estimar. Sí, pero y también está bueno que ver si las modelizaciones un poco más finas van en la misma dirección, o sea, más allá que el número absoluto sea el mismo, de que digan, no, estamos capturando los mismos efectos, y ahí está bueno, pues también te está diciendo las modelizaciones finas, no le estás metiendo tanto parámetro que al final te dice lo que quieres escuchar, o al revés, el modelo simple es demasiado simple, entonces también como de ver si van hacia el mismo lugar, o si detectan las mismas cosas o no. No sé si más tiene alguna duda de estos modelos, si no podemos también tratar de discutir con el de Gonzalo, que lo callamos rapidito, pero que hay un montón de cosas para él y hay capaz Marce y Javier que estuvieron pensando en estas cosas. No sé, pueden tirarle alguna cosa. Sí, yo tengo un par de cosas anotadas.
Una cosa que un video que mandó Daniel, creo que en el Slack, que creo que era un tutorial sobre modelización de epidemias en grafos, que en realidad es como una serie de videos, y el segundo está mucho mejor que el primero, a mí me gustó mucho más que el primero. Hay un par de referencias por ahí, que ahora yo después las paso al Slack, un par de libros. Bueno, el libro de Newman tiene todo un capítulo de epidemias en grafos, que está bastante bien. Y ahí comentan algo que creo que comentó Daniel también en el chat, en la conexión anterior, que es que hay un paquete de Python que corre sobre Network X, que ya tiene implementado un montón de cosas de simulaciones de epidemias en redes. Yo no lo miré todavía, pero lo tengo ahí para mirar. Y después, una cosa que está buena del análisis así de redes, que es muy parecido a lo que contó Gonzalo. Hay algo que es súper intuitivo, que es que los que tienen muchas conexiones son los que tenés que controlar, digamos, para poder bajar la velocidad de reproducción. Pero hay una cosa que no es tan intuitiva, que proponen por ahí, que es como si tuvieras una manera de inmunizar gente o de testear, digamos, si querés testear aleatoriamente a quienes tenés que testear. Y hay una paradoja ahí, que la paradoja del friendship paradox, que, o sea, dicho así en lenguaje de amigos, es que en promedio tus amigos tienen mucho más amigos que vos, que es que para testear al azar, una manera que se puede hacer es que vos seleccionás personas al azar, pero en lugar de elegir a esa persona, le pedís que esa persona diga un contacto, digamos, diga un amigo. Y es mucho más probable que esas personas sean los hubs, digamos, los spreaders, que las personas que elegiste al azar. Y esas cosas salen de los análisis del tipo de cosas de redes que estaba comentando Gonzalo. Después tengo otra pregunta que creo que es para los estadísticos. Veo que está Chichi por ahí, pero no tiene tanto que ver, así que capaz que la dejo para un poco después. Bueno, la puedes preguntar, que yo la pueda responder, no sé. No, mi pregunta era, justo Nico dijo recién que hay dos familias, digamos, los que generan simulaciones, digamos, con los que puedes generar corridas, que son el que presentó Daniel, los que estuvieron presentando Yuyo antes y ahora Gonzalo. Y mi pregunta es si hay alguna manera, de ignorante nomás, si hay alguna manera de testear con los datos, con la serie temporal de datos que tenemos de Uruguay, de testear alguna manera de likelihood, digamos, sobre cómo esos modelos pueden describir esa serie de datos que estamos viendo. Algo tipo me suena como goodness of fit o algo así, como tirar muchísimas simulaciones y aprovechar que uno tiene un modelo que puede tirar muchas simulaciones y, no sé, una pregunta como medio genérica, capaz que el Chichi me dice, ¿es obvio o es imposible? Yo pienso que hay varias respuestas, como todo en esto. Yo me atrevería a decir que la única, yo tenía un estudiante que no hablaba muy bien español y que llamaba a la verdad, la decía el verdad. Entonces voy a referirme a él, pero es un gran estadístico, así que a lo mejor se me pega algo. La única verdad que tenemos es el registro de datos. Eso es lo único que realmente tenemos y que efectivamente con eso hay que trabajar. Entonces, Nico no lo dijo porque él lo sabe mejor que nadie, pero no le dijo el nombre. En realidad, lo que él trabaja, cuando él habla del error que introduce es a través del fit. En realidad, lo que está haciendo es que está modelando la epidemia por una regresión no lineal de exponenciales, producto de lo que se consigue con la solución exacta,
y uno dice, bueno, en realidad lo que tengo en cada medida, lo que tengo es un error, y lo que busco es, por mínimos cuadrados o por verosimilitud, lo podría ser también, cuál es el mejor fit. Yo pienso que algo similar se podría hacer con la simulación de redes. Ahora, yo pienso que para la simulación de redes, es decir, ¿cuál sería lo ideal? Que yo tuviera un buen estimado de los parámetros, saber cómo son, qué robustos son, y a partir de ahí incorporarlos dentro de una simulación, por ejemplo, tan linda, esa de la primera exposición, sobre los parámetros de las redes, tirar muchos y ver cómo tirar muchos, quiero decir muchos, y ver cómo efectivamente se van pegando de acuerdo a la variación de los parámetros a lo que ha acontecido. Probablemente, quizás lo mejor sería, si se va a hacer un esfuerzo computacional intensivo en este sentido, no solo hacerlo con Uruguay, sino también hacerlo con otras regiones en donde la cantidad de datos sea mayor, la estadística sea más grande, y ver en dónde está la robustez de esos parámetros. Eso me parece a mí ideal. Lo que pasa es eso, que el número de casos es relativamente pequeño, y en todo el mundo hay una queja terrible, lo leía en Francia, lo leía en España, de que la forma como sea, y lo decía Paganini ayer en su entrevista, la forma como se recogen los datos es crucial, y en general es muy mala para eso que se está promoviendo. Y entonces se han ido arreglando las cargas a medida que ha pasado. Pero sí, me parece que es importantísimo para ver cuál es para testear los parámetros, para ver si los parámetros están bien. Ese estudio que ha hecho Nico, que es tan bueno de ilustrarse con gente que sabe, para ver cuál es la variación. Yo creo que sí, que es importante, pero necesitamos tener un guess de parámetros relativamente robusto. No sé si respondí en algo. Sí, creo que sí. Sobre los datos, Paganini está persiguiendo a diestra y siniestra para lograr que se pueda acceder. Tuvieron más problemas de lo que esperaban con el tema de cómo registrarlos y eso, pero por eso no hemos tenido noticias, pero la idea es que deberíamos poder tener mejores datos para algunos de los parámetros, poder estimarlos mejor para Uruguay. Andaba Pau por ahí que tiene una vuelta y en 5 minutos se va a cortar, capaz que podemos intentar redondear o podemos seguir charlando como quieran en realidad. Pero Pau, tenías una pregunta vos, ¿no? Ah, sí. Bueno, hola. Prendo el video así no siento que me estoy hablando a la nada. A mí me encantan los modelos con las redes y los grafos, es lo que más me gusta, pero tengo que decir que Nico me convenció con el lineal totalmente. La verdad que me parece buenísimo que haya esa opción un poco ahora cuando estamos todos como sintiendo de que no le podemos pegar a nada con lo que tenemos. Entonces me parece que eso está buenísimo. Pero la idea, la pregunta que tenía era cómo hacía la interpolación ahí en el R con las matrices de movilidad de Google. Eso no entendí. Bueno, lo que hago es realmente muy simple mind. A ver, trato de presentar. Lo que hago es lo siguiente. ¿Se ve ahí? ¿Lo ven? Sí. Bueno, ¿ves? Yo tengo acá los distintos rubros. Sí. Entonces, lo que hago es, las 3 semanas que arrancan el 21 de marzo y terminan el 10 de abril, fiteo
y obtengo un R. Ujú. Supongo que lo que pasaba en Uruguay en las semanas donde Google toma como referencia, que es a fines de febrero, estamos en una situación en la que R vale lo que a nivel internacional se ha visto que es el valor de R sin medidas de aislamiento social, que está, a veces dicen 2,5, a veces dicen 3. Hice los cálculos con 3, pero se podría hacer los cálculos con 2,5. Entonces luego, en las semanas estas del 11 de abril, que van del 11 de abril al 17 de abril, y la semana que va del 18 de abril al 24 de abril, hago una interpolación lineal para cada uno de estos rubros, como si, es decir, hago cálculos independientes para los 1, 2, 3, 4, 5 primeros rubros. Residencial lo dejo de lado, y para cada uno de ellos hago el cálculo de una interpolación lineal entre el valor R igual a 3, correspondiente a la movilidad 100%, sin estas caídas porcentuales, y lo que obtengo con estas caídas porcentuales, en realidad uso el promedio de estos valores en cada grupo de 3 semanas. Y para cada uno de esos rubros, obtengo independientemente un valor de R, como si ese fuera el único rubro que contara y los otros no contaran. ¿Por qué hago esto así de manera tan burda? Porque en realidad no sé cuál es el rubro que cuenta. Tengo una intuición. Yo sospecho que trabajo pesa más que supermercado, ¿no? Pero es una suposición, no tengo ni idea. Y en eso va a tener mucho que ver, por ejemplo, trabajo acá es la gente que efectivamente fue a trabajar. Yo mi razonamiento es que si una persona está 8 horas en un lugar, las chances de que contagie a alguien es muchísimo más grande que los pequeños cruces que tenés ahí con alguien en un supermercado. Esa es mi Perdón, intuición, pero es una intuición. Nico, se nos va a cortar, que se nos va a cortar en menos de un minuto. ¿Volvemos cuando se corte? Como ustedes quieran, pero creo que ya te contesté, Paola, ¿no? Sí. Es así. Yo, cortito, algo en defensa de las redes. No, que algo que dijo Gonzalo. No, me encantan las redes, ya te No, dije, ya mi sé. corazoncito sigue ahí, pero digo, me gustó el otro también, o sea, No, le es que reconozco su valor. Quiero ver ese reporte. Sí, ya está, ahí por salir. No, que lo que dijo Gonzalo de los testeos, de dónde testear, me parece que es importante, sobre todo ahora que está hablando bastante del testeo aleatorio. Y nada, ir viendo cómo van todas las cosas que están volviendo, tratar de ver cómo van influyendo, creo que es información súper súper importante, más allá que no sean números súper concluyentes, entonces está bueno seguir por esos lados. Nada, se va a cortar. ¿Cortamos por acá? ¿Estamos bien? ¿O alguien quiere seguir charlando? Gonzalo igual quedas en contacto con los grafistas, con los modeladores de grafos. Si hay más preguntas por la privada, estamos a las órdenes. Sí, el resto por Slack, pero a Nico le mandan mail. Sí, Jorge y Javier son los que están trabajando más ya con las cosas implementadas ahí para chusmear con Gonzalo, me parece. Y el lunes que viene hacemos a las 2 de vuelta lo mismo, ¿les parece? Vale. Abrazos. Vale, chau. Excelente. Porque te va a cortar y me da miedo que quede Hasta luego, hasta luego. Chao. Ta, 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 ta.